La historia de Saúl comienza en un momento de profunda transformación para el pueblo de Israel. Durante generaciones, Israel había sido guiado por jueces, hombres y mujeres suscitados por Dios para dirigir al pueblo en tiempos de crisis. Pero los ancianos de Israel comenzaron a desear algo diferente, querían ser como las demás naciones. Querían un rey. Esta petición estremeció al profeta Samuel, quien comprendía que no era solo un cambio político, sino un desvío espiritual. Samuel oró a Dios, y Dios le respondió con una frase que marcaría el inicio de toda la trama: no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Sin embargo, el Señor permitió que Israel tuviera un rey, aunque no sin advertencias. Les habló, a través de Samuel, sobre las consecuencias de la monarquía: tributos, servicio en el ejército, trabajos forzados, pérdida de tierras. Aún así, el pueblo insistió, mientras tanto, lejos de esta discusión política y espiritual. Un joven llamado Saúl, hijo de Quis, vivía en la región de Benjamín. Era descrito como joven y hermoso, y más alto que todos los hombres de Israel. La escritura lo presenta no como un aspirante al trono, sino como alguien que realizaba tareas simples: ayudar a su padre a buscar unas asnas perdidas. Dios, sin embargo, lo había elegido. Saúl, acompañado de un criado, recorrió diversas regiones intentando encontrar los animales extraviados. Tras días de búsqueda infructuosa, el criado sugirió acudir al varón de Dios que vivía en la zona, que no era otro que Samuel, pues era conocido por la precisión de sus visiones. Saúl aceptó, sin imaginar que estaba por encontrarse con el profeta que cambiaría su destino para siempre. La noche anterior, el Señor había hablado a Samuel, indicándole que al día siguiente llegaría el hombre al que debía ungir como rey. Cuando Samuel vio a Saúl acercarse por el camino, Dios confirmó: este es el hombre. Samuel lo recibió con hospitalidad, le dijo que las asnas ya habían sido halladas, pero también añadió palabras enigmáticas: y para quién es todo lo que hay de precioso en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Al día siguiente, Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo ungió, declarando que Dios lo había escogido como príncipe sobre su pueblo. Le anunció señales precisas que confirmarían que el Espíritu de Dios estaría con él. Y todas se cumplieron. Saúl encontró a los hombres que anunciaban el hallazgo de las asnas, recibió panes de manos de desconocidos y, sobre todo, el Espíritu de Dios vino sobre él, haciéndolo profetizar junto a una escuela de profetas, causando sorpresa entre quienes lo conocían. Tras estas confirmaciones, Samuel convocó a todo el pueblo en Mizpa para presentar ante ellos al hombre que Dios había elegido como rey. El proceso se hizo por sorteo, tribu por tribu, familia por familia, hasta llegar a la familia X y, finalmente, a Saúl. Pero cuando lo llamaron, Saúl no apareció. Se había escondido entre el bagaje, quizás por timidez, temor o humildad. Dios mismo tuvo que revelarle a Samuel dónde estaba. Cuando Saúl salió, el pueblo vio que era más alto que todos, y Samuel proclamó: he aquí al que Dios ha elegido, no hay otro como él entre todo el pueblo. Israel respondió con gritos de júbilo: ¡viva el rey! En los primeros años, Saúl mostró cualidades nobles. Cuando un enemigo cruel, Nace el amonita, amenazó a los habitantes de Jabes de Galaad, el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, y este organizó un ejército que venció con contundencia. El pueblo quiso ejecutar a quienes anteriormente habían dudado de Saúl, pero el propio rey se opuso con humildad: nadie morirá hoy, porque Jehová ha traído salvación. Era un buen inicio, lleno de esperanza. Con el tiempo, sin embargo, surgieron grietas en su carácter. Dios tenía un mandato para Saúl: esperar en Gilgal a que Samuel llegara para ofrecer sacrificios antes de ir a la batalla contra los filisteos. Saúl esperó 7 días, pero Samuel demoró. El ejército comenzaba a dispersarse, y la ansiedad invadió al rey. En un acto impulsivo, Saúl ofreció el sacrificio él mismo, algo que no le correspondía. Apenas terminó, Samuel apareció y declaró que Saúl había actuado neciamente y que su reino no sería perpetuado. A pesar de esto, Saúl siguió gobernando y enfrentando numerosos enemigos. Pero la prueba decisiva llegó cuando Dios ordenó destruir por completo a los amalecitas por su crueldad contra Israel en el pasado. Saúl atacó y venció, pero desobedeció la orden de destrucción total, perdonó al rey Agag y dejó vivo lo mejor del ganado. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificar su acción alegando que el ganado se reservaría para sacrificios. Entonces Samuel pronunció una frase que quedaría grabada en la historia bíblica: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esa desobediencia selló el destino de Saúl. Dios lo rechazó como rey. Desde este punto,
la vida de Saúl entró en una espiral de inestabilidad. La escritura dice que el Espíritu de Dios se apartó de él, y en su lugar vino un espíritu tormentoso que lo llenaba de angustia. Para aliviarlo, trajeron a un joven músico de Belén, David, hijo de Isaí. David tocaba el arpa y calmaba al rey. Saúl llegó incluso a apreciarlo profundamente, al principio. Pero todo cambió cuando David derrotó al gigante Goliat frente a los filisteos. El pueblo empezó a cantar, Saúl mató a sus miles, y David a sus 10.000. La semilla de los celos creció dentro de Saúl. Desde ese día, lo miró con sospecha. Intentó matarlo lanzándole una lanza en 2 ocasiones mientras David tocaba el arpa. Luego buscó atraparlo en diversas emboscadas, hasta que David tuvo que huir al desierto. La historia de Saúl desde entonces se vuelve una persecución incansable. Saúl, con un ejército formado por 3.000 de sus mejores hombres, rastreaba cuevas y montes buscando a David. Sin embargo, en 2 momentos decisivos, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y no lo hizo. Primero, en una cueva en Engadi, David cortó un pedazo del manto del rey pero lo dejó con vida. Después, en un campamento militar, tomó su lanza y su jarro de agua sin herir. David mostró misericordia, demostrando que no pretendía arrebatarle el trono por la fuerza. Saúl lloró y reconoció su error, pero su arrepentimiento fue inestable y pasajero. A medida que envejecía, Saúl se volvía más temeroso y desesperado. Cuando los filisteos se reunieron para una gran batalla en Gilboa, Saúl buscó a Dios, pero no recibió respuesta ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. En su desesperación, cometió un acto prohibido, consultó a una medium en Ende. Ella invocó a Samuel, y el profeta, y, incluso después de muerto, repitió el juicio divino. Dios había retirado su favor, y Saúl moriría en esa batalla junto a sus hijos. El día siguiente fue trágico. La batalla en el monte Gilboa fue feroz. Los filisteos hirieron gravemente a Saúl y mataron a sus hijos, incluyendo a Jonatán, el fiel amigo de David. Viéndose rodeado y sin escape, Saúl pidió a su escudero que lo matara para evitar caer en manos enemigas. El escudero se negó. Entonces Saúl tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella. Así murió el primer rey de Israel, un hombre que comenzó con humildad, pero que fue desgastado por la desobediencia, el temor y los celos. El cuerpo de Saúl fue colgado por los filisteos en Bet-San, pero valientes hombres de Jabes de Galaad, aquellos a quienes Saúl había salvado en su primer gran acto heroico, rescataron sus restos y les dieron sepultura digna. Su muerte cerró un capítulo amargo pero profundamente humano. Saúl fue un hombre elegido, capacitado y ungido por Dios. Fue un líder que tuvo momentos de grandeza, pero cuya incapacidad para someter su corazón, sus impulsos y sus temores terminó consumiéndolo.